Hola, bueno, de nuevo por aquí, ya en el video 3, ya vamos a ir cerrando el tema del cambio. Vimos en el primer video, ¿se acuerdan de cómo el cambio impuesto no es bien recibido por el cerebro, que siempre se quiere quedar en el lugar, que no quiere moverse, porque nuestro cerebro de supervivencia con el cerebro límbico de las emociones, la verdad que dirigen mucho de nuestra vida si no tenemos esas herramientas que empezamos a entender por qué. Yo cuando hice la primera certificación de neurociencia, me di cuenta sí que era muy importante que yo siguiera aprendiendo porque me estaba dando respuestas a mí. Y ese cambio lo hice por una motivación interna. Entonces los cambios con la motivación interna, que era saber más, a mí me servía mucho saber mis respuestas porque yo estaba respondiendo en distintas situaciones de la misma manera, yo sentía eso. Entonces empecé a buscar en Google buenas escuelas de certificación y encontré el motivo. O sea, siempre les digo que hoy yo sé que los comportamientos de los seres humanos tienen una razón biológica. Hasta ese entonces yo pensaba que todo pasaba por la motivación, si era una persona motivada, si había nacido positiva, si tenía un entorno favorable, que bueno, eso a todo ayuda obviamente, pero que había otras cosas intrínsecas, buenas personas que venían con mucha euforia, pero que a los 15 días ya ni siquiera tenían pensado seguir avanzando en sus sueños y en sus metas. Y encontré la razón de por qué pasa eso. Y pude ayudar a muchas personas en volver a retomar el camino, pero sobre todo, en este caso, razonando sí por qué y para qué pasan estas cosas. Hay una razón biológica, química, que por supuesto está mucho más allá de querer enseñar que o te motivás o sos positivo o bueno, listo. Si no, dedícate a otra cosa. No, no es así. Entonces, los cambios internos, eso que me llevó a mí a poder buscar distintas escuelas, ¿sí? Para seguir avanzando en todas esas respuestas que encontré, fue una motivación interna porque quería salir de dudas, por ejemplo. Entonces hay muchas personas con dudas, ¿o no? Claro. Y cuando uno indaga, cuando procede a tener una charla, se da cuenta que muchas veces le pasa lo que me pasaba a mí, que no podía encontrar, me daba vergüenza muchas veces, y eso que yo soy una persona que cumple metas, que siempre logró poder entender por qué no llegaba a mis metas y también entender por qué las personas no llegan a sus metas. Pero la verdad que siempre lo trabajé en toda mi historia de líder como soy buena motivadora, entonces lo funcionaba desde ahí, pero había casos que me superaban porque yo decía, no puede ser que en 2 días se pierda el sentido de aquel cambio que esa persona se comprometió a hacer. Entonces empezaba el seguimiento. Es muy importante para que el cambio suceda seguir a las personas que quieren o que desean cambiar. No hacer una persecución, no, pero sí pedirles permiso para poder llamar, para ver cómo van, qué cosas quieren contar ese día, ¿no? Un poco es el coaching, lo que aprendemos cuando empezamos a entender cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es el cambio? El cambio es el movimiento de un estado a otro, ¿sí? Para convertirse en algo diferente. Entonces, ¿qué cambios en este momento, ¿sí? Internos o externos, quieres tú tener? Y para eso hay que realizar acciones. Esas acciones biológicamente van directamente al cerebro. Quiere decir, les voy a dar orden al cerebro que abra sus filtros, que abra su sistema reticular, que después lo vamos a entender, y que proceda a empaparme de ese cambio que yo quiero. Pero lo tengo que declarar. Por eso cuando decían lo que tú piensas sos, es verdad, porque lo que tú
le indiques al cerebro con órdenes muy concretas. El cerebro se aburre con muchas palabras. Entonces hay que decirles, hoy logro, hoy quiero, hoy en presente. Sabemos que las cosas hay que decirlas claras, concisas y concretas, si no, el cerebro no las entiende. Cuando uno le pregunta a una persona qué metas tenés, uno se da cuenta perfectamente si las tiene o no, porque da vueltas y vueltas y no las tiene. En general no tenemos metas concretas, concisas, con un tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no cambia? Y hay muchas razones. Puede ser el miedo al fracaso, el miedo a las críticas. Cambiar no es fácil porque hay que cambiar internamente primero, hay que empaparse de esa empatía interna. Muchas personas hablan de empatía, pero si yo no soy empático conmigo, no puedo tener empatía hacia el otro. Entonces, ¿cómo me cuido? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me cuido mi salud, mi aspecto? Todo eso es importante para la empatía. Si uno no se siente bien con uno mismo, es imposible ser empático con el otro, porque la empatía no te da dinero, la empatía te da amigos, te da personas que siempre van a recordar esa ayuda, esas palabras, ese tiempo. Y por ahí se procesan los cambios. Y si no, fíjate tú en tu casa. Porque yo siempre digo que yo soy mamá de 5 hijos, así que he aprendido a la fuerza. He tenido una empresa y tengo aquí adentro, porque ahora me toca hijos grandes, algunos no tanto, pero sí, ya mayores de edad todos. Y la propuesta para mí siempre fue aprender de ellos, ¿no? Como un hijo, como los hijos te enseñan todo, porque convivís con ellos, porque ahí te jugás el verdadero partido. Y es ahí donde aprendí a ser empresario, organizarme, llevar una casa, trabajar, lograr metas, viajar, todo con esa familia muy grande que hoy por hoy sabemos que nuestros hijos dicen 2 o 1 y ya están como que no pueden creer que pueda llevar adelante una familia con 5 hijos y siempre te dicen, bueno, fueron otros tiempos, sí, otros tiempos, pero el trabajo eran 8 o 10 horas, carretera, trabajo, entonces eso a mí me facultó bastante, lo digo con mucha humildad, porque la verdad, que cómo me cansaba, ¿no? Haciendo joven igual, me cansaba bastante, pero hoy he aprendido tanto que lo puedo realmente, lo puedo dar a otros, ¿sí? Dar a otros. Entonces, hablando de todos estos cambios, estas cosas que nos pasan, el cambio es lo único permanente. Ya no nos preguntamos, porque además los cambios suceden cada vez en el menor tiempo. Yo estoy pensando que va a cambiar y me viene otro cambio más grande y me tengo que adaptar y tengo que tener mi cerebro. Por eso en el primer video, cuando nosotros decíamos que tenemos que tener las herramientas, los recursos, yo no hablo solo de recursos de dinero, que sí son importantes para cosas que tenemos que hacer porque mueven un ecosistema. El dinero mueve el ecosistema. Tenés metas de dinero, hay que llegar, hay que trabajar, hay que soñar con eso. Pero hablo también de los recursos mentales, porque hay personas que tienen mucho dinero, pero no tienen recursos mentales, no tienen las herramientas para poder no solo disfrutar el proceso del cambio, sino poder ayudar a otros con ese cambio que ellos estuvieron trabajando, porque un cambio se trabaja, ¿eh? Uno no cambia de un día para el otro, sino pregúntate a ti mismo si lo has logrado un cambio de un día para el otro. Se trabaja, se anota, se toma como un hábito hacer algo para que te lleve ese cambio, entonces es todo un trabajo. Y hoy muchas personas, y yo también, porque soy parte de todo, nos encanta vivir en el ocio, ¿no? Ganar sin trabajar y sin pensar, a veces sin leer, sin estudiar. Y bueno, les digo que eso es imposible porque es un cambio que no dura ni 48 horas. Para cambios verdaderamente a largo plazo tenemos que trabajar en nosotros mismos, para poder ayudar a otros tenemos que cambiar nosotros, tenemos que tener experiencias de cambios nosotros mismos. Así que bueno, esto es lo que les dejo. Aquí cerramos este tema de cambios. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran aportar, por supuesto, abierto siempre a aprender, que es parte de la neurociencia, ¿no? Abrirse a los cambios y a los nuevos aprendizajes. Y saber que hay cosas que nunca cambian y que otras sí, tenemos que ser rápidos para el cambio.
Sandra Teixeira de Inversiones con Criterio. Espero les haya sido de valor.